palabra. Tenemos que esperar un poquito, diputado, para empezar a transmitir. Tenemos que esperar casi un minuto. ¿Estamos ok con la televisión? Estamos listos, dicen ahora. Qué rápido fue. Sí. El diputado Ortiz Bueno, tiene la palabra. ¿Quién estaba pidiendo ahora, don José El Miguel? diputado Ortiz. Solamente para proponer como presidente de esta comisión mixta al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Jorge Pizarro Soto. Nada más, he dicho. Muchas gracias, diputado. ¿Habría acuerdo? Como todos se sonríen, voy a decir que hay acuerdo. Ya. Entonces... Queda elegido entonces el senador Pizarro como presidente de la comisión. Por unanimidad y con sonrisas, póngale, Soledad. Muy bien. Ya. Bueno, estamos convocados entonces para constituir la comisión mixta respecto de las discrepancias que se han suscitado entre la Cámara y el Senado a propósito del proyecto que crea el Fondo COVID-19. ¿Ya tenemos algo en la cuenta? No, presidente, no tenemos cuenta. ¿No? Ahora se me fue. ¿No hay cuenta? No hay cuenta. Nosotros lo escuchamos y lo vemos bien. Ya, ok. El que sale aquí a cada rato, su conexión a internet es inestable. Así que, y eso que estoy aquí en la sala de comité al lado de la sala del Senado. ¿Tenemos a alguien del Ministerio de Hacienda? No se han conectado todavía. Se supone que iban a asistir, confirmaron asistencia, pero no se han conectado. Bien. Soledad, entonces, ¿por qué no nos hace la relación de la diferencia generada entre ambas cámaras? Bien, presidente. El proyecto que crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID tiene que ser revisado por la Comisión Mixta porque la Cámara de Diputados aprobó las enmiendas que le introdujo el Senado en el segundo trámite constitucional, con excepción de dos de las modificaciones. La primera de ellas, la primera de las modificaciones rechazadas es la del reemplazo del inciso segundo del artículo 5 del proyecto. El artículo 5 del proyecto señala que las leyes y medidas administrativas que autoricen iniciativas relacionadas con el objeto del fondo y que irroguen gasto fiscal o menores ingresos para el fisco aprobadas por ley se financiarán con cargo al fondo. Y la Cámara había aprobado un inciso segundo del siguiente tenor. Con todo, no podrán financiarse con cargo al fondo los menores ingresos que impliquen únicamente una postergación de pago. El Senado reemplazó ese inciso segundo por el siguiente. Con todo, no podrán contabilizarse con cargo al fondo los menores ingresos efectivos que provengan de medidas tributarias de reversión automática, enmienda que fue rechazada por la Cámara de Diputados. Por otro lado, el artículo 10, aprobado por la Cámara de Diputados, era del siguiente tenor. Se prohíbe la transferencia de recursos o el apoyo financiero del fondo, indicado en el artículo 1, a empresas que se encuentren condenadas por sentencia firme y ejecutoriada por ilícitos graves contra la libre competencia, contemplados en el Decreto Ley número 211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, y el texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado por el decreto con fuerza ley número 1 de 2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. En este artículo 10, el Senado, en el segundo trámite constitucional, sustituyó la frase la transferencia de recursos o el apoyo financiero del fondo por la siguiente: todo aporte de capital, adquisición de instrumentos de deuda convertibles en acciones o garantía estatal con cargo al fondo. Y ese reemplazo también fue rechazado por la Cámara de Diputados. Esas son las dos discrepancias que pasaron a la comisión mixta recién. Muy bien. Bien. Yo no sé si alguno de los colegas de la Cámara quiere explicitar o darnos a conocer lo que fue el debate, el por qué el rechazo, cuál es la diferencia más profunda. Diputado Jackson. Sí, muchas gracias, presidente. ¿Se escucha, cierto? Sí, presidente, antes que el diputado Jackson, ¿podemos saber
¿cuáles fueron las votaciones respecto a este artículo en particular en la Cámara? Si fue por abrumadora mayoría una o fue más ajustado el resultado, para tener una idea del cuadro político, más allá que la situación jurídica es la misma, legislativa, pero para tener una idea del estado de ánimo que había en la Cámara. Ya, pues, diputado Jackson, cuéntenos la temperatura que hubo en la Cámara. Ya, pero sí, una pregunta buena. La temperatura... Bienvenido, diputado Melero. La temperatura ambiente, no sé cuál habrá sido, pero fue algo ajustado. Yo diría que fueron 2 o 3 votos de diferencia, no creo que haya sido más. No sé si la Secretaría tiene una corrección ahí, pero no debe haber sido más que esto. Lo estamos buscando el dato, diputado. Sí, pero debe haber sido bastante ajustado. La segunda votación, es decir, la segunda diferencia fue abrumadora. Fue mucha la diferencia porque por ambos sectores había una discrepancia respecto a la redacción. Ahora, a mí la verdad es que es necesario igual que esté el Ejecutivo para poder conversar más en serio, pero creo que es importante poder dar algunos antecedentes previos, que básicamente en el punto del artículo 5º, del segundo inciso, lo relevante tiene que ver con qué es lo que se carga o no al fondo COVID. ¿Ya? Nadie está poniendo acá en duda algo que fue explícito en el acuerdo que firmaron varios partidos con el gobierno, que tiene que ver con que existan elementos para la depreciación instantánea. De hecho, eso fue aprobado y ya tengo entendido que debiese estar promulgado como ley. Lo que no necesariamente estaba en ese acuerdo y que es materia de discusión en el Congreso, es si es que esos montos que son un diferimiento del pago, todos sabemos cómo funciona la depreciación instantánea, no es básicamente un gasto del Estado, sino que es plata que se anticipa de la deducción por la adquisición de activos para la inversión por parte de las empresas grandes, en este caso, y por lo tanto que esa plata, si bien no se paga ahora como impuesto, se paga posteriormente porque hay menos cosas para depreciar, ¿ya? Y por lo tanto, al final es un diferimiento del pago. Y como es un diferimiento del pago, difícilmente puede ser contabilizado como parte del gasto, ¿no? Sino que lo que debiese contabilizarse con suerte es el gasto financiero, es decir, el diferencial que existe en el valor presente. Y la modificación que se hizo en el Senado, uno pensaría que hace exactamente lo mismo, porque lo que el Senado puso fue con todo, no podrán contabilizarse con cargo al fondo los menores ingresos efectivos que provengan de medidas tributarias de reversión automática. Y todos podríamos inferir que la depreciación instantánea es una medida de reversión automática, por lo tanto que está bien. Y que por lo tanto siguen estando los 12.000 millones de dólares para efectos de gasto y no de que es un diferimiento de pago. Sin embargo, desde el informe de finanzas públicas de la DIPRES desde el 2010, no se han incorporado las medidas de depreciación instantánea en esta categoría, ni tampoco en el último informe de finanzas públicas en las que se refieren del acuerdo COVID. Por lo tanto, es algo preocupante que se lo hicimos ver al ministro de Hacienda y él explícitamente dijo que la depreciación no la consideraba como parte de los efectos de reversión automática. Por lo tanto, el monto que se tendría que dar para este fin, que todavía no sabemos muy bien si es que ceñirnos a el informe financiero número 105 de julio, perdón, sí, del 13 de julio del 2020, donde dice que para el 2021 serían 753 millones de dólares y para el 2022 1.235 millones de dólares, o para el oficio número 2076 del 31 de agosto, donde la DIPRES le dice a la Comisión de Hacienda cuáles son los gastos ejecutados y los compromisos anunciados con cargo al fondo COVID, donde se establece que serían 994 los millones de dólares para la depreciación instantánea con activos fijos depreciables. Entonces, hay algo que resolver. Acá nada más ni nada menos que está entre comillas, disputa si es que los 2.000 millones de dólares se gastan efectivamente o si es que se hacen pasar como gasto para que el Estado después los recupere 2 años después. Esa es la discusión que tenemos y es la diferencia que tenemos con el Senado, porque creo que la redacción de reversión automática es teóricamente razonable, pero que en la práctica no contempla la medida de depreciación instantánea en el caso chileno. Bien, gracias, diputado Jackson. Me dice la Secretaría que
La votación fue del artículo 5º, inciso segundo, 72 votos a favor, 73 votos en contra y una abstención. Claro. Y en el caso del artículo 124... El artículo 10. Perdón, el artículo 10, sí, artículo 10. Fueron no abrumadora, parece que fue muy, muy contundente. 124 en contra. 9 a favor, 10 a favor y 9 abstenciones. Bien, buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, señor director de presupuesto. Bienvenidos. Estábamos iniciando el conocimiento de diferencias que existieron entre el texto aprobado por el Senado en segundo trámite y la Cámara, y más allá de la relación que hizo la señora secretaria, el diputado Jackson estaba explicitando las diferencias que se generaron en el artículo 5º, inciso segundo, que fue lo que provocó, parece, un debate más apasionado. ¿Usted quería hacer uso de la palabra, señor ministro? Sí. Buenas tardes, presidente. Gusto saludarlo. Tiene la palabra. Secretaria, diputados. No, sobre este punto, presidente, bueno, este tema lo hemos debatido latamente con el diputado Jackson. Me gustaría recordar un poquito los fundamentos que hay detrás, porque aquí no se trata de voluntarismo. En primer lugar, como usted recordará, este tema está explícitamente refrendado en el acuerdo del 14 de junio. Es cierto que el diputado no participó finalmente de ese acuerdo, por lo tanto podría decir, a mí esto no me compete, pero yo quiero agregar un antecedente adicional que creo que es el tema de fondo. Los mecanismos de reversión automática no es una decisión arbitraria que uno tome, ¿ah? La define nuestra regla fiscal y la autoridad competente autónoma creada por ley, que es el Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal no considera como mecanismo de reversión automática instantánea, de forma fuerte que esa depreciación instantánea tiene efectos efectivos en la contabilidad fiscal, en particular en la métrica déficit, tanto efectivo como estructural. Y como recordará todo el presupuesto, ustedes van a conocer prontamente, incluyendo el fondo COVID, sobre la lógica de mantener el impulso fiscal con un anclaje que es precisamente el del déficit estructural. Entonces, la verdad es que no hay voluntarismo ni una definición que pueda aquí tratar de parcial o improvisada. Sencillamente las reglas contables y las reglas fiscales que nos rigen, nada más y nada menos. Este juego detrás, yo quería recordar un momento importante. Efectivamente, donde tiene un punto, dado Jackson, decidimos conversar desde el punto de vista económico, lo que hace la depreciación instantánea, y por eso este punto en el Senado, cuando se decía que acá hay una transferencia de empresas, un dinero, un traspaso, una ayuda, que las depreciaciones generan son ingresos por una ventana de tiempo, mayores ingresos en la ventana de tiempo que sigue, que sean, y el efecto económico en ese sentido es nulo, pero sin perjuicio de aquello que no se considera la definición contable ni del CFA como mecanismo de reversión automática. Me gustaría despejar ese punto porque creo que es crucial para esta discusión. Gracias. Bien, muchas gracias, señor ministro. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Si no hay palabras, ¿le puedo hacer una consulta al ministro? Sí, por diputado Jackson. Que justo ingresaron cuando estaba en la mitad hablando y no caché que habían estado. Entonces, quiero hacerle dos consultas. La primera es cuál es el monto a imputar al fondo respecto de la depreciación, más allá de que no sea gasto. En el oficio número 76 del 31 de agosto que la DIPRES le hace a esta comisión de Hacienda del Senado, en este caso, fijan 924 los millones de dólares con cargo a este ítem, para mientras que en
informe financiero número 105, se presenta un cuadro que se dice año 2021, 753 millones de dólares, 2022, 1.225 millones de dólares. No sabe qué es el primer año, también se incorpora el año 2022 y por qué estas dos cifras no calzan. Esa es la primera. Y la segunda es en qué parte del acuerdo dice explícitamente esto se va a cargar al fondo y no que es una medida que están todos sometidos a pagar y una parte del acuerdo. Son las de reversión y no generan un menor. Quiero ser explícita del acuerdo, en qué párrafo está, porque yo lo hice antes y no encontré esta lectura. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? ¿No? ¿El ministro tiene algo que responder a las consultas de Jackson? Sí, por supuesto. Presidente, lo primero, una pregunta que también respondimos en su minuto. Usted recuerda el informe financiero que, siguiendo el criterio conservador, que por supuesto el que siempre tiene que ser informe financiero, fijó el techo de lo que estimamos era el monto o el gasto para efectos fiscales de acción instantánea de 2 años, y si mi memoria no me falla, era en torno a los 1.900 y fracciones millones de dólares. Y luego, cuando se nos preguntó y se nos solicitó poder dar cuenta de cuántos son los montos que ya se habían comprometido en el fondo COVID, nosotros hicimos una estimación, entregamos una nueva estimación, una estimación complementaria, diría más bien, en base a la tendencia, a la inferencia o el promedio histórico de lo que ha sido la aplicación de esta medida. Usted recordará que la reforma tributaria y una depreciación instantánea por el 50%. Tenemos un indicio o una evidencia que nos permite presentar un en el cual a ustedes les presentamos un monto que era la mitad. Dijimos que era un 50% de ese. ¿Cuál va a ser el número final? Y aquí creo que resuelve cualquier duda que pueda haber. Va a ser el que tenga que ser, y eso se va a ir devengando y lo vamos a ir viendo. Entonces, lo que tenemos hoy día es, por así decirlo, una provisión o una estimación máxima de lo que sería el monto de la apreciación instantánea, una estimación central que es la que presentamos en los gastos comprometidos en el fondo COVID, o lo que esperamos se comprometa, y vamos a ir devengando a medida que vayamos a ustedes el compromiso del fondo COVID, si es que definitivamente se aprueba esta ley. Hay toda una obligación de reporte, dar cuenta cuánto es, ¿no es cierto? Y obviamente eso se va a ir reflejando en la disponibilidad. No tiene ningún sentido, de alguna forma, ¿no es cierto?, que uno quede casado con un techo, que ese techo asuma qué es lo que va a pasar si lo que ocurrió en el camino es distinto, ¿no es cierto? Y eso es lo que se va a ir reflejando. Y en cuanto al acuerdo, diputado, en la página 2, ¿no es cierto?, precisamente cuando uno hablaba del marco fiscal por 24 meses y consolidación fiscal de mediano plazo, me salto el preámbulo, hay 3 bullet points, ¿no es cierto?, que dice el fondo COVID, desde el cual el gobierno podrá ejecutar las distintas acciones para enfrentar la emergencia y la reactivación de forma flexible para financiar 2 puntos: mayores gastos corrientes, transferencias, etcétera, inversión pública adicional. Tercero, nuevos impulsos pro reactivación y reconversión, incluyendo los apoyos tributarios transitorios. Me cuesta imaginar que este no es un ejemplo de aquello, por definición. Gracias. Ya. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o consulta respecto a este tema? Bien. Entonces vamos al... ¿Sí? ¿Quién dijo yo? Sí. Yo, es que si es que nadie más quiere hablar, yo sí quiero hablar. No quiero monopolizar la palabra y que no quiero monopolizar la palabra ni que se transforme en un diálogo, pero tengo algo que decir y pensé que habían otros diputados, senadores que quisieran intervenir. Sí, no, es que yo comprendo los gastos tributarios, por ejemplo, cuando se le rebaja la tasa a alguien y esa plata nunca más se va a percibir, ¿no? Porque cualquier gasto tributario, si fuese por eso, también los PPM
tendrían que ser la postergación. Si es que hubiera un año que se posterga y no se recibe al siguiente, se podría contabilizar como gasto de un año y al año siguiente no. Cualquier tipo de postergación podría imputarse a gasto bajo esa interpretación de lo que sale en el acuerdo. Lo que yo al menos leo como gasto tributario son aquellas cosas que el Estado deja de percibir, y por lo tanto, si es que un año decide cortarle el impuesto a la mitad a las pymes y no se lo va a cobrar después, y eso tiene un impacto en el global complementario, eso es un gasto tributario, porque no se revierte después, ¿ya? En cambio, cuando uno difiere un pago, ¿ya? Y más aún, si es que es el gasto que tenga que ser, en el caso hipotético, sería una buena noticia, pero en el caso hipotético, de que llegue muchísima inversión y sea mucho más lo que haya que depreciar, significaría que cada peso que nos pasamos es un peso menos que podemos gastar en el fondo COVID, ya sea en subsidio del empleo, ya sea en traspaso directo a la familia, ya sea en apoyo a las pymes o lo que sea, porque significa que llegaríamos al tope de los 12.000 millones de dólares. Entonces, creo que es importante este punto, no es algo accesorio, porque cada peso que, disculpen la expresión, no es peyorativo, pero que disfrazamos de gasto cuando es una postergación de un pago, es un peso menos que se tiene para otras cosas urgentes. O sea, tiene un gasto alternativo. Y por lo tanto, creo que debe ser en sede política, es decir, en este espacio, decidir si es que queremos ajustarnos a lo que se conoce como reversión automática, que es una fórmula que se puede ocupar, o si es que podemos decir, queremos que estén solo aquellos que son gastos realmente. Y reconocer, por ejemplo, el efecto económico que tiene la depreciación instantánea, que en este caso es un costo financiero. Si tiene un costo financiero para el Estado, el postergar el pago. Pero reconozcamos ese costo financiero y no el costo contable, porque si no hay otras urgencias sociales que se van a dejar de gastar en algo así como 2.000 o 1.000 millones de dólares, lo cual es un montón. Déjame eso, toma. Llévate. Senador García, perdón. Gracias, presidente. Que el efecto de la depreciación instantánea es que esos ingresos se dejan de percibir. No se perciben más adelante. Más adelante, cuando termina la depreciación instantánea y cambiamos a otro sistema de depreciación, se tiene un sistema de depreciación distinto y afectan menos al fisco. Pero los ingresos que se dejan de percibir por la depreciación instantánea por los años 2021 y 2022 no se perciben nomás. Gracias, presidente. Yo entiendo que no, se pagan después. El ministro está pidiendo la palabra, presidente. ¿Afecta la base imponible después? Pues sí, es obvio. El ministro. Gracias, presidente. Perdone lo técnico de este debate. A ver, yo creo que es importante que estemos de acuerdo sobre las definiciones básicas, porque así podemos estar hablando de lo mismo. Diputado Jackson señala, no nos fijemos en los elementos contables. Bueno, lamentablemente estamos hablando aquí de la contabilidad fiscal. Y en la contabilidad fiscal, esto se toma como un menor ingreso en el periodo que ocurre. Y así lo manda nuestra regla fiscal, y nosotros, si usted no lo reflejara o no lo considerara en parte del fondo COVID, lo que está pasando acá es que usted efectivamente está teniendo todo lo demás constante, un déficit efectivo y estructural mayor. Y eso es así, eso es un dato, ¿ah? No es invención, no es artificio, es así. Las medidas de reversión automática, como usted sabe, están bien definidas por el CFA, son de un año a otro, son específicas, porque se asume que en ese horizonte de corto plazo se revierte. Entonces, lo que permite la regla fiscal es no reflejarlas como un incremento del déficit estructural en similar proporción, porque sencillamente asume como que no existe un diferimiento por 3 meses, que yo tengo menos de ingresos hoy día, pero tengo más ingresos en 3 meses y se recupera. Y eso es así, o sea, uno podrá gustarlo o no, pero ese creo que es el punto principal. Y respecto, 2 cosas adicionales. Yo le recuerdo que tuvimos la reforma tributaria, ¿no es cierto?, que aprobamos y que se publicó, fue ley en marzo de este año. Está el informe financiero y está la contabilización de ese 50% de depreciación instantánea.
en los mismos términos que estamos señalando acá, o sea, no estamos innovando en nada. Estamos siguiendo exactamente lo que la regla fiscal y la contabilidad de la nación, independiente del gobierno de turno, nos mandatan. Entonces, yo rogaría no salirnos de ahí, no salirnos de ahí. Ahora, hay que pensar esto, y vuelvo al punto, económicamente, cuando usted deprecia un activo todo en un año, imaginemos que vale 100, lo depreció en 100, bueno, va a tirar esos 100 a gasto este año, por lo tanto, esa empresa va a pagar un 27% de esos 100 menos en impuestos, pero el año siguiente, como ya tiene ese activo depreciado, en lugar de imputarle una depreciación, va a pagar más impuestos ese año. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el menor ingreso de un año se compensa con el mayor ingreso, el mayor impuesto a pagar en los años que siguen. Eso es así, pero el punto de fondo acá es la temporalidad del efecto. ¿Ya? Si fuera de 3 meses, un año para otro, CFA diría eventualmente reversión automática, no tiene efecto en el déficit. Pero como lamentablemente no es así, sí tiene, y esta depreciación instantánea, todo lo demás constante, exacerba o empeora el déficit fiscal. Y si usted no lo quiere considerar el fondo COVID, diputado, y dice entonces va a tener 2.000 millones más para gastar otra cosa, lo que está diciendo es que vamos a incrementar el déficit estructural y efectivo en 2.000 millones más de lo que ya acordamos en junio, porque yo quiero recordarle que además, en el acuerdo, si usted sigue hacia abajo leyendo en la página 11, estaba explícitamente considerada la convergencia. Ampliar hasta el 31 de diciembre del 2022 el esquema de depreciación instantánea al 100%. Entonces, yo creo que los textos hay que leerlos en el espíritu que tienen, sobre todo cuando la medida está plenamente identificada. Bien, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Estamos claros entonces de dónde está la diferencia? El ordinario, ese de la dirección de presupuesto que nosotros nos enviaron, se establece ahí claramente el conteo de los recursos que están, que se cargan o se imputan al fondo COVID. Yo no sé si ustedes en la Cámara lo tuvieron a la vista, porque eso a lo mejor ayuda a despejar las dudas que se han suscitado. Sí, ese es Bien. el que dice 994 millones de dólares. Pasamos entonces pasemos al otro tema, para ver si en el otro tema puede haber también alguna información adicional que nos aclaren las diferencias y después ver cómo vamos resolviendo. Soledad. Presidente, el otro tema es el del artículo 10, al que di lectura hace un rato, en que la Cámara rechazó la sustitución de la frase que se prohíbe la transferencia de recursos o el apoyo financiero del fondo por se prohíbe todo aporte de capital, adquisición de instrumentos, acciones o garantía estatal con cargo al fondo a las empresas condenadas por ilícitos graves contra la libre competencia. Bien. Aquí hubo un rechazo completo prácticamente de la Cámara. Si alguien nos puede explicar un poquito más cómo se cruzaron los distintos puntos de vista para tener esa mayoría tan abrumadora de diferencia con el Senado. ¿No? Diputado Melero. Sí, lo que pasa, presidente, que nosotros tuvimos ahí sobre este artículo 10 del proyecto que prohíbe el aporte del fondo a empresas condenadas por libre competencia, sin establecer con claridad la pena. Y a nosotros, nuestra justificación es que la norma establece en la práctica una doble sanción para aquellas empresas que ya han sido castigadas con forma de derecho por vulnerar normas sobre la libre competencia. Y se nos generó un tema de constitucionalidad, y yo la representé,
¿Por qué? Porque a nuestro juicio vulnera el artículo 69 de la Constitución al establecer contenidos que no tienen relación con las ideas matrices del proyecto. Y eso fue lo que nos motivó al menos a un grueso de los parlamentarios de Chile Vamos a rechazarlo, por este tema que quedó representado en la sala, en los términos que se hizo la reserva de constitucionalidad. Eso es lo que sobre el artículo 10 ocurrió de la perspectiva mía y de varios parlamentarios de Chile Vamos, al menos. No sé si otros de la oposición también se sumaron a esa duda. ¿Alguien más quiere agregar algo a la discusión de este senador Monte y diputado Jackson? Giorgio, partidario. Giorgio, primero tú. Diputado Jackson. Presidente. Sí, presidente, lo que pasa es que acá hay un argumento que se busca sostener respecto a que habría una doble sanción a la empresa que es condenada por infracciones de libre competencia y luego que fuera impedida de participar de los beneficios de este fondo por exactamente los mismos hechos. Y creemos, varios de nosotros, que ese argumento no es sostenible, porque una cosa es la sanción que impone el Tribunal de Defensa de Libre Competencia por la comisión de cualquier hecho ilícito, y una muy distinta son las condiciones que el Estado puede imponer para el ejercicio de alguna actividad o determinado acceso a beneficios, lo que en ningún caso es una segunda sanción, y hay varios ejemplos en nuestro ordenamiento jurídico que así lo establecen. Y un ejemplo que puede ser bien explícito es como cuando una persona es condenada por delitos sexuales o infracciones a la ley de drogas. En ambos casos se les impide ser sostenedor de un establecimiento educacional, ¿no? Que eso está en la LGE. ¿Sería razonable señalar que el impedimento para ser sostenedor es una segunda sanción y que por eso no sería admisible? Yo creo que no. Yo creo que no es una segunda sanción en este caso, sino que es un bien jurídico que se está cuidando. En este caso sería exactamente lo mismo. Y hay varios ejemplos más respecto a cómo las empresas pueden o no estar en el ámbito de la administración, o sea, acceder a los beneficios del Estado si es que han tomado o no distintas prácticas que vayan en contra de algunos principios, ya sean sindicales, ya sean de la libre competencia, y por lo tanto no creemos que haya ningún tipo de principio de doble sanción que se esté generando acá. Y por eso creemos que hay que mantener una redacción aprobada por la Cámara en el inciso primero, y también se puede proponer de la manera señalada en el artículo D del artículo 26 del DL 211, que es para las empresas condenadas por colusión. Así que yo al menos creo que podríamos explorar por ahí alguna salida alternativa, pero que es un argumento que no creemos que se sostenga el que sea una doble sanción y que por lo tanto no esté apegado a las normas del derecho constitucional chileno. Senador Monte. Acaba de haber un fallo del Tribunal Constitucional respecto al tema laboral en una situación similar. Yo no lo he leído, pero creo que sería interesante consultarlo. Sin embargo, en el debate que tuvimos en el Senado, esto no se consideraba que era doble sanción, aunque se buscó alguna manera de poner algún límite y no encontramos. Pero la discusión no es solo esa, hay otra discusión, que la formulación original de la Cámara de Diputados excluía de cualquier beneficio o cualquier apoyo, cualquier aporte del fondo COVID a las empresas que hubieran cometido estos ilícitos. La formulación eso es la Cámara de Diputados original. La formulación del Senado disminuyó el efecto sobre determinada situación, o sea, permite que las empresas que hayan estado en esa situación puedan acogerse a depreciación instantánea y les permite también acogerse a los programas de empleo. Esa fue la definición. Yo, de hecho, en el debate del Senado, al final dije que me iba a abstener en eso, pero como eso obligaba a repetir la votación, porque los dos parlamentarios de Chile Vamos estaban en contra, los otros dos miembros de la comisión estaban a favor, y yo encontraba que este recorte no tenía mucha justificación, pero bueno, al final se aprobó en los términos que está. Yo no sé si el Ejecutivo tiene alguna propuesta que hacer al respecto de esto, porque nosotros buscamos harto respecto a la observación del senador Melero, de ponerle un límite a eso, que no fuera indefinido, porque el gran problema es que era muy amplio.
Entonces, bueno, no se encontró. Yo no sé si el Ejecutivo ha pensado algo más. Pero la otra es distinta. La otra es que les permite recibir, acogerse a prestación instantánea y por otro lado les permite acogerse a los programas de empleo que se acaban de aprobar. No quedan excluidos esos dos beneficios del Fondo COVID en los casos de quienes hayan cometido esos ilícitos. Eso es lo que yo puedo aportar. Presidente. ¿No, Lago? Presidente. Sí, no, tal vez para complementar un poco lo que se hablaba del senador Monte, en el Senado efectivamente lo que se hizo fue, no sé si la palabra es mejorar, pero se introdujo modificaciones que atemperaban la rigurosidad de la norma propuesta de la Cámara de Diputados, al establecer que pudieran usar la depreciación, etcétera. Pero yo quiero hacer un alcance sin tener ni por lejos la última palabra, porque este es un tema complejo. El diputado Jackson, y nosotros lo planteamos también en el Senado, hay en nuestra legislación situaciones en las cuales se contempla hechos que uno ha cometido y que lo acompañan por el resto de su vida y con ciertas limitaciones a sus derechos. Uno de ellos es lo que señalaba él en el caso de los sostenedores por abusos sexuales. Pero en esos casos yo entiendo que se refiere básicamente a situaciones en las cuales se afectan las personas naturales. Y aquí lo que ocurre es que hay personas jurídicas, como son las empresas por definición, en las cuales puede haber un cambio en los dueños, un cambio en el control accionario de la misma empresa, y en consecuencia puede ocurrir de que la empresa, habiendo sido sancionado por prácticas de colusión o anticompetitiva, que esta empresa haya cambiado de dueño. Y que desde ese punto de vista, cuando digo dueño, no lo refiero a una persona, se refiere a una mirada distinta. Y creo que en ese caso, no sé cómo hacemos la diferenciación. A menos que no se haga y se diga, mire, bueno, es una manera de mirarlo, ojo, ¿eh? Si, mire, las empresas que tienen eso quedan con esa mochila o ese lastre o esa mancha para siempre. Y esa empresa, en consecuencia, su valor de mercado más adelante tendrá que arrastrar con ese prontuario. Y en consecuencia tal vez va a haber menos interesado en esa empresa en el futuro. No, lo dejo, si yo también me autorrespondo, diputado Jackson, porque trato de llegar a un entendimiento, no trato de ganar el punto. ¿Ya? Pero creo que es complejo, porque es como que te acompaña para siempre. Está bien, puede ser. Eso, gracias. Presidente. ¿Presidente? ¿O no está el presidente? ¿Jorge? Sí, perdona, que está con el micrófono apagado. Senador Coloma tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo, más allá de las discusiones que plantea el diputado Melero, creo que estuvieron muy bien fundadas. Yo tengo una visión respecto del tema, respecto a las últimas intervenciones, distinto, puedo estar equivocado yo, pero creo que el tema de fondo es otro. ¿A quién beneficia al final? Este es el tema o sea, esta norma, ¿qué es lo que busca? Busca no generar un beneficio principal que la puede tener a la empresa, por ejemplo, que estando en esta condición pueda tener acceder a un subsidio, a quienes perjudican a los trabajadores. Ese es el tema de fondo, eso es lo que me cuesta entender. Aquí más allá de la doble sanción, porque justamente en el Senado se restringió a los aportes de capital y deuda, que eso entra por otro carril y eso efectivamente tiene restricción. Lo que pasa es que lo que tratamos de hacer, y eso es lo que yo llamo a tratar de convenir, es que cuando hay, eso tiene que ver con transferencia como subsidio al desempleo, que eso se puede hacer. O sea, porque eso a mí me da todo el sentido del mundo, porque si es que estamos de acuerdo que nosotros tenemos que hacer un máximo esfuerzo por maximizar la fórmula de generar empleo. Si ese es el tema, nosotros tenemos que entender que el objetivo final es justamente son los trabajadores. Es una fórmula para poder permitir que haya estímulos para esa contratación a través de subsidios. Entonces, yo no lo enfocaría, no es un tema, entre comillas, de doble sanción. Eso sí se aplica respecto al aporte de capital y deuda. Eso que dejémoslo zanjado para estos efectos. El tema es si esa sanción va a impedir que una empresa pueda contratar personas, y más que todo, que personas puedan ser contratadas. Me quise una empresa cualquiera, que no quiero dar nombre, pero que pueda, y que puede decir, ¿sabe qué más? Yo estoy dispuesto a hacer
creo que es importante hacer una inversión importante y contratando 100 personas. Y no va a poder, a pesar de que son las 100 personas, que nosotros debería ser el objetivo principal, hacerlo por esto. Esa es la pregunta, a mi juicio, de fondo que envuelve esta discusión. Y por eso yo invito a ver la perspectiva de los trabajadores, la perspectiva del empleo, porque esa es la que yo creo que corresponde. Insisto, lo otro zanjó. Cuando hay aporte de capital o deuda, que hay una muralla. Pero cuando tiene que ver con transferencia, como subsidio al desempleo, eso también hace todo el sentido del mundo, que nosotros tengamos, lo estimulemos, porque eso nos va a ayudar al tema grande, que es el que estamos tratando de resolver a propósito de este fondo COVID. Digamos, estamos hablando del fondo COVID, estamos hablando del fondo de la emergencia, y que tiene una lógica, entre otras, reactivadora y de empleo. O sea, esto apunta justo al pulmón de lo que nosotros deberíamos buscar. Por eso que yo hago una invitación a no tratar de entender que esto es un tema de, más allá de lo que se planteó, que doble o no sanción. Eso es doble sanción. ¿Valdrá o no valdrá? Está respecto de los aportes capitales de deuda. Pero queremos excepcionarlo, queremos hacer algo distinto, porque no tiene ningún sentido cuando se trata de contratar trabajadores, porque beneficiados ahí son básicamente los trabajadores. Gracias, presidente. Gracias, senador Coloma. Señor ministro. Tiene la palabra, ministro. Gracias, presidente. Bueno, un poco en la misma línea, este es un tema que hemos debatido harto. Efectivamente, yo recuerdo que también, como decía el senador Montes, le dimos hartas vueltas y en su minuto, más que mandarle un texto con una propuesta, la verdad es que le mandamos una lista bien argumentada de que no le encontrábamos solución, porque tenía muchos valores que se cruzaban, ¿no? que eran opuestos. Entonces es difícil, efectivamente, hay que partir por reconocer aquello, pero creo que una pista, presidente, en línea con lo que se señalaba recién, si bien nosotros hemos puesto o hemos señalado que esta restricción, digamos, de que una empresa, una persona jurídica, como decía el senador Lago, en la cual hay trabajadores detrás, no pueda acceder a ciertos elementos transitorios que se están obrando en el fondo COVID, es bien discutible. Y a mí me cuesta seguir el ejemplo del diputado Jackson, no veo cómo aplica acá, porque el ejemplo que da él para mostrarnos que hay un montón de casos donde operaría una suerte de doble sanciones, nos dice en una persona condenada por pedofilia no la dejan acercarse a un recinto con niños. Eso es razonable, ¿no es cierto?, en aras que se está protegiendo al niño. Si uno sigue la analogía, diría que una empresa que está sancionada por delitos graves de la ley de competencia, la sanción debiera ser que no opere más como empresa. Pero dado que ya fue sancionado y le permitieron seguir siendo empresa, bueno, creo que el ejemplo no es el mismo. Y efectivamente, si usted lo priva de acceder a un beneficio que está dirigido a empresas, por ejemplo, la depreciación instantánea o el caso de un subsidio a la contratación, efectivamente, no sé si llamarlo doble sanción, pero lo está privando algo que en el régimen general está accesible al resto, sin que nadie le haya impedido realizar su actividad comercial, como si se restringe al pedófilo la posibilidad de acercarse a un recinto con niños. Entonces, no estoy muy seguro de seguir el ejemplo, no sé si es muy correcto. Pero sí sé, como dice el senador Coloma, que acá al menos uno debiera buscar ponderarlo y resguardarlo para el caso que nos interesa, teniendo a la vista que es una persona jurídica, que puede haber cambiado propiedad, que está sancionado y que hay trabajadores detrás. Por lo tanto, me parece a mí que la versión más restrictiva, más acotada, que fue la que decidió el Senado, a nosotros por lo menos si hubiera que elegir algunas dos, sin duda nos acomoda más. Y un dato adicional, estimados parlamentarios. Hoy día la depreciación instantánea existe en la ley de marzo de este año. Y hasta donde yo sé, no hay ninguna restricción a su uso sobre si una empresa fue o no sancionada en el pasado. Entonces, nuestro régimen general ya reconoce que este tipo de criterios de depreciación o beneficios contables, ¿no es cierto?, de otra naturaleza, no aplican a una empresa que haya sido sancionada. Creo que las señales en pro de la libre competencia que todos saludamos tienen más que ver con una institucionalidad robusta como la que se ha ido construyendo, incluyendo
la notable reforma en el gobierno de la presidenta Bachelet en la ley anticolusión, que es una excelente ley. Bien, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Diputado Jackson. Senador Montes, si quiere primero. No, yo quiero solo decir de que a mí los argumentos que ha planteado el senador Coloma y el ministro no me convencen, salvo en una situación, que es la que plantea el senador Lagos Weber. Efectivamente, si una empresa se vende y cambia de dueño, no se le puede aplicar una sanción al dueño actual por algo que cometió el dueño anterior. Eso yo lo encuentro algo que no lo encontramos una solución muy clara, y ahí hay distintas opiniones, si lo que se sanciona es al RUT o al nombre, en fin, hay una discusión. Sin embargo, yo creo que los estándares en la vida van subiendo. Hasta hace poco tiempo una empresa que estaba metida en la droga seguía moviéndose en la economía como si no pasara nada. Y conocemos hasta un empresario que estuvo preso en Europa, yo conocía a otro que también, y se seguía moviendo la economía como si no pasara nada. Aquí lo que se está planteando es que hay ciertas restricciones. O sea, no pueden recibir beneficios del Estado los que han cometido determinados ilícitos. Hoy día nosotros pusimos en otro artículo de esta ley que hay un límite en el caso de que opere con paraísos fiscales. Nunca habíamos logrado una cosa así, fue un tremendo avance, fue un estándar distinto, que se ponen restricciones para asumir beneficios, recibir beneficios del Estado en caso de que tenga determinadas líneas de comportamiento que además ni siquiera en Chile son ilegales. Tratamos que no fueran legales, pero en Chile no son ilegales. Bueno, y en el caso de este que estamos hablando, lo que aquí se terminó con una solución que fue permitir que se acogieran a la depreciación instantánea, que es un beneficio para la empresa, para incentivar la inversión de la empresa y poner a producir su capital antes, etc. Y otro beneficio es contratar personal para que se mueva la empresa, y secundariamente un beneficio para los trabajadores, pero por favor, no digamos que el subsidio al empleo es solamente un beneficio al trabajador, tiene que ver con un movimiento de la empresa. Yo por eso creo que es una cuestión bastante discutible, y yo esperé que en la discusión del Senado el Ejecutivo llegara con una mejor solución a lo que proponía el senador Lagos, que no se castigara a la empresa, sino que al dueño de un determinado momento de la empresa. Ahí en eso no le encontramos una solución, porque las empresas además van cambiando los socios, en fin. Pero yo quisiera por lo menos dejar en claro de que el hecho de que se acojan a depreciación instantánea o subsidio al empleo, eso no es solo un problema de aporte a la economía, también tiene beneficios para quien está acometiendo lo ilícito. Eso, presidente. Diputado Jackson. Sí, a ver, primero creo que es bueno señalar que las distintas conductas que se están analizando porque recibieron una sanción son personas jurídicas y por lo tanto gozan de todos los privilegios que supone ser una persona jurídica y que el sistema le entrega para ser separado de personas naturales. Por lo tanto, tiene muchos beneficios que hacen que las personas naturales no se hagan responsables de lo que pasa con la persona jurídica, pero ahora resulta que como cambia de dueño no podríamos hacer responsable a la persona jurídica. Entonces se genera una especie de entelequia bastante difícil, donde nunca asumen las responsabilidades quienes ejecutan los hechos. Y en este sentido, las personas jurídicas tienen una participación de mercado, tienen una posición dominante muchas veces, sobre todo en los delitos de anticompetencia, y tienen también una marca. Por lo tanto, como ayer, hace casi nada, la Corte Suprema, en el caso Roll número 21054 de este año, estableció claramente que sancionar administrativamente las conductas de los entes regulados por la administración, en este caso por la superintendencia, es independiente de la sanción penal que se puede establecer en las otras normas, ¿ya? Porque son bienes jurídicos distintos, ¿ya? Y la finalidad de la norma también. Y en ese sentido, también, para mayor abundamiento, la sentencia del Tribunal de Libre Competencia podrá incluir, y dice en su letra D, en el artículo 26 del DL 211, en el caso de las conductas previstas en la letra A del artículo 3, podrá imponer además la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración centralizada o descentralizada del Estado, con organismos autónomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios de lo que el Estado efectúe aportes con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, así como la prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado hasta el plazo de 5 años contados de la sentencia definitiva que ejecutoriaba. Es decir, todo lo que estamos hablando son bienes jurídicos protegidos hoy día
por el actual ordenamiento jurídico. Y estamos hablando que estos fondos extra, la pregunta es política. Es si es que creemos que no hay ningún bien, bien jurídico, ¿no?, que se esté resguardando, y aquí entramos a la pregunta del senador Coloma, si es que le entregamos incentivos monetarios de cualquier tipo, sean tributarios, sean de ayuda al empleo, porque el empleo, convengamos que las empresas no son empresas de caridad que dan empleo para que se mantengan en cero sus utilidades. Cada subsidio del empleo no es tan solo un beneficio para el trabajador nuevo, sino que es, en buena parte, un beneficio para la empresa porque aumenta su productividad sin tener que pagar por ella. Es decir, un beneficio al capital también. Entonces, en ese sentido, no creemos que sea razonable que se argumente que esto, primero, ejerza una doble sanción, y segundo, que los subsidios que también se entregan finalmente no sean considerados dentro de esto. Por eso tengo yo al menos una diferencia con la medida que establece el Senado, porque nuestra redacción era más amplia, ¿no? Era transferencia de recursos o apoyo financiero a dicha empresa, mientras que en este caso está hecho solo para ese caso de salvataje donde se apoyaba la deuda o se compraban las acciones, y este caso es mucho más reducido y por lo tanto queda casi en letra muerta porque no sé si uno o muy poquitos casos donde eso esté ocurriendo. Bien, senador García. ¿Está pidiendo la palabra, Pepe? Marcelo Chilling, ya que los demás. Gracias, presidente. Disculpe el atraso. Parece que no me perdí nada en todo caso. Presidente, sobre esta... Al contrario, diputado, nosotros no estamos perdiendo su presencia. Eso no es verdad, pero yo entiendo, la mentira es lo predominante en política, así que... señor presidente... ¿Hablando bien de ti? Hay un chileno que se llama Diego Portales, que, bueno, derrotada la experiencia federal de Concepción y el ejército libertador inspirado en ideas federalistas y liberales, dijo que Chile tenía que organizarse en una república, que tenía que ser dirigida por personas probas, cuya conducta ejemplar educara al pueblo para que una vez educado por el ejemplo de esas probas personas, pudiera venir la plena democracia. En Chile hay un gran movimiento que se inspira en la contradicción al neoliberalismo. Pero en Chile, además de neoliberalismo, hay un capitalismo vicioso. Porque si estuviéramos hablando de una conducta, de una empresa que es ilícita y que ha sido condenada por tribunales de la libre competencia, bueno, uno podría decir que es un episodio. Pero esto no es tal. Aquí la conducta inmoral que se extiende y propaga por toda la población, hay partidos como el Frente Amplio que dicen que no van a suscribir acuerdos porque tendrían que apoyar a candidatos inmorales, y nosotros seguimos permitiendo esto. Esto pasó en el papel, pasó en los pollos, pasó en los supermercados, pasó en las farmacias. Y también podríamos hablar de las empresas que cometen delitos medioambientales y que están sancionados por tribunales. Entonces la pregunta a los gobernantes, señor presidente, es si están aquí para dirigir la sociedad haciendo matemáticas, sacando cuentas y además diciendo medias verdades. A las empresas no les importa el trabajo. Las empresas ojalá pudieran reemplazar a todos los trabajadores por máquinas. No habría ausentismo laboral los días lunes. Yo no entiendo para qué mienten. ¿De dónde sacan que la vocación de la empresa es dar trabajo?
La vocación de la empresa es generar utilidades a cualquier precio, incluso el de la colusión, incluso el de la degradación del medio ambiente. Y aquí está bien, estamos en situación de emergencia, hay que ayudar, hay que apoyar a las grandes empresas, a las medianas empresas, a las pequeñas empresas, desde luego a los trabajadores antes que ellas. Pero esto a costa de extender las malas costumbres, extender la inmoralidad al conjunto de la sociedad por la vía de decirle, mire, no importa, haga lo que quiera, total, igual va a ser perdonado y después lo van a ayudar. Yo no sé cuál va a ser la suerte de esta indicación, pero está claro que voy a votar en contra y no me voy a prestar para estos chanchullos. A los pobres, puta, tienen que llegar no solo con el certificado de antecedentes, sino que tienen que darle un certificado en la casa de que el día anterior no se enojaron con los niños, no le dijeron una palabra a la mujer, y ahí va a tener IFE. ¿Ah? Pero a las empresas no importa, hagan lo que quieran. Total, son indispensables. Ya hay casos groseros, pues. El de la CMPC, que además el jefe de la empresa es el jefe de la SOFOFA, cáchense, ¿ah? Y que se pasea con una niña parada por todos los matinales de televisión pontificando sobre las buenas conductas y lo que hay que hacer de cara al plebiscito, por favor. Le pusieron un cuchillo en el cogote a la empresa más chica para que se metiera en la colusión. ¿Y vamos a premiar eso? No, discúlpenme, yo encuentro que todo esto es una inmoralidad. Yo voy a votar en contra de mantener estos beneficios a empresas que no se lo merecen, porque son antipatrióticas. Está suavecito el diputado. Sí, No sé si que va a entender. los colegas, después de esta locución del diputado Killing, nos podemos abocar a la discusión del proyecto, porque presidente, es que hay varios que tenemos comisión. ¿Hasta qué hora está citado, bien, presidente? si nosotros tenemos sala, están llamando a la sala. Nosotros tenemos sala. Sí, presidente. Yo creo que lo que vamos a hacer es suspender la reunión acá. Más allá vuelvo a decir que de las opiniones que ha advertido cada cual, la idea de las comisiones mixtas es tratar de buscar una aproximación y si no, bueno, se procede como en todas las comisiones, nomás se votarán las distintas propuestas o reacciones que hayan o los criterios establecidos por la mayoría de la Cámara o los criterios establecidos por la mayoría en el Senado. Esa es la situación en la que estamos. Les quiero aprovechar también de decir a algunos, ya que la mayoría son miembros de las comisiones mixtas de presupuesto, que vamos a iniciar un trabajo bastante fuerte, diría yo, a partir del día jueves. El miércoles en la noche se presenta el presupuesto de la Nación, el jueves escuchamos la Hacienda Pública, el viernes el director de presupuesto, a partir del lunes tienen que funcionar las subcomisiones, entre medio tenemos un visito, tenemos en el mes de octubre que sacar el trabajo de las subcomisiones para en el mes de noviembre, como es costumbre, tanto la comisión mixta en pleno y luego ambas cámaras tratar de despachar en lo que se pueda el proyecto de la Nación. Digo esto porque en algún momento lo que podemos hacer para el trabajo de esta comisión es tratar informalmente de ver si hay alguna aproximación, alguna redacción en el texto que ha generado tanto debate del artículo 10. Nosotros efectivamente en el Senado discutimos mucho este tema, es opinable. Tal vez muchas de las sugerencias que se hicieron en realidad tendrían que ir en la ley permanente, que es la que en el caso, por ejemplo, de las colusiones o las inconductas, sanciona, y tal vez ahí incluir algunas de las penalidades o de las sanciones que se han sugerido acá o cuando fue el debate tanto en la Cámara como en el Senado. Pero yo les recuerdo que aquí estamos viendo
la constitución de un fondo especial que es transitorio, que tiene alguna medida concreta, que no tiene que ver con la legislación permanente y que lo que busca, como han dicho todos ustedes, es ayudar a cumplir un acuerdo al que accedimos todos, que busca generar condiciones para enfrentar la pandemia, proteger a la familia, reactivar la economía, generar empleo. Cada cual dentro de los objetivos que tienen, ¿no? Los trabajadores van y buscan empleo porque necesitan y porque también les interesa desarrollarse muchos como personas. Y otros, las empresas, evidentemente que lo que buscan es con sus inversiones generar ingresos, generar utilidad, y en torno a ello también entienden que forman parte de un engranaje que es fundamental para la sociedad, al igual que el trabajo, y en eso no nos podemos equivocar, porque la urgencia que tenemos nosotros como políticos ahora, ya que se ha hablado tanto de los políticos, es responder también a las urgencias que tiene la ciudadanía y que tiene el país. Y estamos en una situación que es extraordinariamente difícil y compleja. Entonces también, por otro lado, yo me imagino que a los más de 2 millones de desempleados que están hoy día en el país están pensando qué es lo que estamos haciendo nosotros para generar mejores condiciones de la activación de la economía. Y las empresas chicas, medianas, más pequeñas, más grandes, de todas, de cualquier nivel, también nos plantean lo mismo. Y me imagino yo que ahí hay un objetivo que es el que nos debiera mover a nosotros en el despacho de este proyecto. Entonces, si les parece, lo dejamos hasta acá. Yo voy a conversar con algunos de ustedes para ver en qué otro momento nos podemos juntar mañana o pasado o más tardar, porque también hay que darle un corte a esto. Sé que algunos tienen comisiones, nosotros tenemos sala. Me está pidiendo la palabra el senador Montes y también el diputado Jackson. No, me tengo que ir, presidente. Yo me despido, gracias. Atento a la fecha que nos juntemos. Gracias. No, presidente, solamente acordar acá y decirle al director del presupuesto que necesitamos, dado el ritmo que vamos a tener que trabajar las subcomisiones, que los ministerios nos entreguen, ojalá con 2 días de anticipación, los informes que van a presentar para poder estudiarlos previamente. Entonces yo le pediría al director que le hiciera ver a los ministerios que necesitamos que entreguen sus informes antes de que se cite a reportar los presupuestos. Eso ayudaría mucho. Gracias. Sería bueno para adelantar trabajo, presidente Jorge, un problema presidente, mira, sí, diputado prácticamente estamos atrasados para la Comisión de Hacienda de la Cámara, que tenemos que ver el tema del ingreso mínimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tú nos vas a citar después para cerrar esta comisión mixta? De preguntarles informalmente a ustedes cómo andamos de horario. Y entre medio de los múltiples compromisos que tenemos, estaremos. Lo que sí, tratemos de ver si podemos tener alguna aproximación o algún avance en alguna propuesta que concilie los puntos de vista que se han expresado acá con tanta claridad. Muy bien. Muy bien, pues, se les agradece mucho. Soledad, muchas gracias. Don Eduardo, muchas gracias. Los colegas diputados, muchas gracias, ministro, al director. A todos. Nos vamos a la sala nosotros.